En el siglo XVI los españoles ejercían su poder militar y naval en 4 continentes, implantando su lengua y su cultura, su religión y sus modos de vida. Su enorme imperio despertaba las envidias y la codicia de los monarcas de toda Europa. Todos soñaban con hacerse a cualquier precio con un trozo de los ricos y bien gobernados territorios españoles. Cuando murió el emperador Carlos I, su hijo Felipe II se encontró con un imperio en el que no se ponía el sol. El rey Prudente y sus descendientes tuvieron que luchar contra viento y marea contra franceses, turcos, ingleses, holandeses, herejes, corsarios y piratas. Y el mejor instrumento que tuvieron para defender los intereses de España fueron los tercios españoles, la mejor infantería de todos los tiempos. A pesar de que Felipe II nunca declaró la guerra a ninguno de sus enemigos, al igual que su padre, el emperador Carlos, se vio obligado a guerrear sin descanso para defender y conservar lo que legítimamente era suyo. La monarquía hispánica de Felipe II, como luego la de su hijo Felipe III y su nieto Felipe IV, se vio obligada a movilizar todos sus recursos para enfrentarse a sus enemigos y para defender un imperio con posesiones en 5 continentes. Resulta difícil entender cómo se llegó a poseer un imperio tan gigantesco. Es decir, yo siempre he pensado que era una empresa que prácticamente desde el primer momento, desde Felipe II, estaba por encima de las posibilidades reales de España. Carlos I y sus sucesores, los 3 Felipes, fueron reyes muy diferentes en su manera de gobernar. Mientras que Carlos I fue un rey viajero y batallador durante gran parte de su vida, su hijo Felipe II fue un administrador minucioso, amante de los papeles, de los informes bien hechos y de la burocracia, al que le gustaba gobernar personalmente su imperio desde la mesa de su despacho en el Escorial. Su hijo Felipe III fue un rey para algunos historiadores incapaz, como pensaba su propio padre, más preocupado por los placeres de la corte, el teatro, la pintura, la caza y los toros, que por gobernar, lo que le llevó a poner en manos de validos el gobierno del imperio. Validos como los duques de Lerma y Uceda, que ejercieron el poder en beneficio propio para enriquecerse, en lugar de velar por los intereses de la monarquía. Felipe IV heredó una España muy desgastada por las guerras continuas, con su tesoro exhausto, en época de malas cosechas y con una demografía incapaz de dotar de nuevos soldados a los tercios. Felipe IV también entregó la responsabilidad de gobernar a un valido, al conde duque de Olivares, personaje muy distinto de los validos de su padre. Olivares era un trabajador incansable, reformista, que luchó contra la corrupción al tiempo que se esforzaba por mantener y defender los intereses de España frente a enemigos poderosos como el cardenal francés Richelieu o el rey sueco Gustavo Adolfo.
Se puede afirmar que para los austrias españoles, la guerra de Flandes fue su mayor preocupación, ya que en aquella fecha, los Países Bajos eran el centro financiero más importante del mundo. Tenga vuestra majestad por el negocio más importante de su monarquía, el hacerse rey de España. Quiero decir, señor, que no se contente vuestra majestad con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo mudado y secreto por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia, que si vuestra majestad lo alcanza, será el príncipe más poderoso del mundo. Siempre que España ha tenido que enfrentarse a problemas verdaderamente graves, ha recurrido al centralismo. Durante las guerras de Flandes, el conde-duque de Olivares propuso la unión de armas, y Felipe V, el primero de los Borbones, después de la terrible guerra de sucesión, implantó los decretos de nueva planta. Cuando a España le han ido bien las cosas, siempre ha sido gracias a la toma de medidas centralistas. De todas las reformas de Olivares, brilla con luz propia su proyecto de unión de armas de 1626, ley por la que todos los reinos, estados y señoríos de la monarquía hispánica tenían que contribuir en hombres y en dinero a su defensa, en proporción a su población y a su riqueza. El conde-duque pretendía así hacer frente a las obligaciones militares que la monarquía hispánica se veía obligada a realizar en su guerra en Europa. La unión de armas es cuando el rey Felipe IV, o más bien el conde-duque de Olivares, dicen, señores, aquí estamos acosados por todas partes, Castilla está exsangue, hay que contribuir. Y Aragón se negó. Y la unión de armas es que todas las Españas contribuyeran al esfuerzo de guerra. Pero porque antes era sobre todo Castilla que pagaba la pasta, el dinero y la sangre. A la muerte de Felipe IV, España ya no era la invencible potencia del siglo XVI, pero era una de las naciones más poderosas de Europa. Sus tercios, que habían vencido en San Quintín en 1557 y habían rendido Breda en 1625, a pesar de ser derrotados en Rocroi en 1643, seguían permitiendo a España ser una nación que había de gobernar medio mundo durante más de siglo y medio hasta su derrota en Ayacucho en 1824. En febrero de 1525, en los campos de Pavía, un ejército francés al mando del rey Francisco I se enfrentó a los soldados del emperador Carlos I de España. Al comenzar la batalla, los franceses consiguieron anular la artillería imperial, por lo que el rey francés ordenó lanzarse a la carga a su caballería, la más noble y poderosa de Europa. Frente a ellos estaban 3.000 arcabuceros españoles, mandados por Alfonso de Ábalos, marqués del Basto, que con sus descargas abatieron en pocos minutos a los caballeros franceses. Uno de los vencedores de Pavía, que es el marqués del Basto, yo soy su sobrino tatarabuelo, o sea, él era el segundo marqués del Basto, yo soy el 16º. Y tiene un rol fundamental en la batalla, porque Pescara le manda una misión. Tiene que coger a 3.000 arcabuceros y ir corriendo a través de la niebla, porque la batalla ocurrió en horas muy tempranas. En el momento álgido de la batalla, son sus arcabuceros los que rodean a la caballería francesa y terminan capturando a Francisco I de Francia. Pavía es el gran cambio de paradigma. Primero, termina el reinado de la caballería francesa. La caballería pesada muere. Además muere físicamente, porque a la mayoría de la nobleza francesa se la cargan los tercios españoles allí. Segundo, es el fin de una época respecto a la infantería, porque las guerras italianas las había dominado la infantería suiza, los famosos mercenarios suizos, cuyo último remanente es la Guardia Suiza del Papa. Bueno, a partir de aquí, los mercenarios suizos caen en un declive claro. Ya los campos de batalla no son suyos. Y es el momento en el que el arcabuz y después el mosquete empieza a ser el rey de los campos de batalla y sobre todo la infantería española. La infantería española durante los siguientes 100 años va a dominar completamente cualquier campo.
La historia militar del mundo acababa de cambiar. Los soldados españoles se convertían, gracias a su táctica y a la potencia de sus armas de fuego y su capacidad para adaptarse a cualquier situación, en los dueños de los campos de batalla a lo largo de 2 siglos. El tercio era la unidad fundamental de la infantería española durante la Casa de Austria. Los 3 primeros tercios que se crearon fueron los tercios viejos de Sicilia, Milán y Nápoles en tiempo de Carlos I, seguidos de los de Cerdeña y de Galeras. Estos tercios estaban formados por soldados profesionales, muchos de ellos veteranos de mucha experiencia, dedicados en cuerpo y alma al servicio de las armas. El tercio se dividía en compañías mandadas por un capitán que personalmente había sido responsable del reclutamiento de sus soldados. Los capitanes recibían una real cédula para poder reclutar directamente a sus hombres por pueblos y villas. No hay otro más que español de los tercios. La palabra tercio es un pleonasmo decir un tercio español. Un tercio es español. No puedo tener más infantes que españoles. Si hay italianos, son regimientos. Si hay balones, son regimientos. Si hay alemanes, altos, bajos, son regimientos. Únicamente la infantería española son tercios. Clarísimo. No hay ningún tipo de duda. El tercio luchaba combinando de forma muy eficaz las armas blancas, picas, espadas y las de fuego, arcabuces y mosquetes, ganando fama de invencibles entre sus enemigos desde comienzos del siglo XVI hasta bien avanzado el XVII. Los que portaban armas de fuego se dividían en mosqueteros con armas de 7 a 12 kilos tan pesadas que necesitaban una horquilla en la que apoyarse, y arcabuceros con armas más ligeras de unos 5 kilos que se podían disparar desde el hombro sin horquilla. Para las armas de fuego se usaban 12 cargas de pólvora en tubos de madera unidos a un correaje que popularmente se denominaban los 12 apóstoles. El arcabuz, evidentemente, no fue una invención española, pero los españoles fuimos los primeros que nos dimos cuenta de la potencialidad del arcabuz, de su letalidad, de su eficacia, y entonces se adoptó por los ejércitos de forma tan masiva que llegó a haber verdaderos problemas para encontrar soldados dispuestos a servir como piqueros, porque todos querían servir como arcabuceros. Otra especialidad eran los mosqueteros, pero el problema es que el mosquete era un arma mucho más pesada, tanto que requería una horquilla para tirar con ella. El duque de Alba decidió introducir los mosquetes en los tercios en 1567. Antes solo servían en la defensa de plazas amuralladas, en especial en los presidios de Berbería en el norte de África. La potencia de fuego de un tercio se hizo enorme. Los piqueros se distribuían en picas armadas que portaban los capitanes y los soldados más veteranos, los guzmanes, que siempre ocupaban las primeras filas y llevaban más protección, casco, peto y falderas de metal, seguidos de las picas secas que formaban las segundas filas del cuadro, que llevaban poca protección y eran los soldados con menor experiencia en combate. Normalmente lo iba mandando el sargento mayor, más que el maestre de campo, que el maestre de campo estaba más a ver qué ocurría y las órdenes que recibía. El sargento mayor iba levantado a caballo y llevaba los tambores a un lado y a otro. Silencio absoluto, nadie hablaba, ni se quejaba, ni los heridos. Y a golpe de tambor iba dando órdenes a los piqueros, a los mosqueteros, etcétera, etcétera.
Era un arte, ¿eh? El mover las unidades militares en aquella época era un arte. Los soldados españoles llevaban siempre espada. La espada era su gran baza en cualquier combate cuerpo a cuerpo y en su manejo tenían los españoles una acreditadísima fama. Normalmente era de doble filo y no solía medir más de 1 metro para hacerse más ligera y transportable. Cuando formaban para el combate, delante y a los flancos se situaban los arcabuceros y mosqueteros. Primero, solían abrir fuego los pesados mosquetes normalmente a unos 100 metros del enemigo. Posteriormente, disparaban los arcabuces a menor distancia. Y a continuación, la gran masa de piqueros, que avanzaba ordenadamente en cuadro, formaban una barrera de hierro, bajando sus largas picas, apuntando a la garganta de las tropas atacantes. Eran como un gigantesco erizo de acero, madera, fuego y cuero que maniobraban en el campo de batalla de forma aterradora. El escuadrón básicamente era un rectángulo o un cuadrado de hombres armados de picas que llevaban en el centro las banderas para mayor protección. Y en torno a esas picas se articulaban formaciones de tiradores, es decir, armados con mosquetes o con arcabuces, y entonces lo que era una combinación perfecta de las ventajas de los dos tipos de armas, es decir, la pica para dar seguridad a los tiradores mientras recargaban las armas y los tiradores para adelantarse, hostilizar al enemigo con su fuego y, en caso preciso, tanto de ataque de caballería como de una presión enemiga, se acogían al escuadrón. O sea, el escuadrón era simplemente una formación militar perfectamente equilibrada. El tercio formaba en batalla en el llamado escuadrón de picas, bosques de lanzas que impedían a la caballería e infantería enemiga romper la línea de batalla del tercio. La doctrina de la época establecía oponer picas a caballos, enfrentar la arcabucería y mosqueteros a los piqueros y lanzar caballería sobre los arcabuceros enemigos, ya que estos, una vez efectuado el primer disparo, eran muy vulnerables hasta que cargaban otra vez el arma. El escuadrón exigía soldados profesionales, valientes, capaces de aguantar las cargas y el fuego del enemigo sin perder la formación, cubriendo sus bajas, a tiempo que con capacidad para maniobrar con precisión a las órdenes de sus jefes y lanzarse sobre cualquier enemigo sin titubeos. Españoles e italianos eran los mejores soldados que cualquier rey pudo nunca reclutar. Generales no españoles de la monarquía hispánica, como creo yo, Spínola, Farnesio, reconocían que el verdadero corazón, el nervio, como se decía entonces, de los ejércitos de la monarquía hispánica eran los tercios de infantería española, que a lo mejor eran un 15, un 20% del total del ejército, ¿no? Pero en ellos verdaderamente residía la potencia del ejército. Todos los grandes maestres de campo entraron con 18 años. Soldado. Y de soldado raso, de bisonio, empezaron a ascender por méritos. Es cuando se imponen los méritos. Ese verso de Calderón que dice, no se mira de dónde nace, sino cómo procede, ¿no? La mayor república es, dicen, ¿no? República habla de igualdad de oportunidades. Y en ese sentido es el mérito. Oye, mira, ya puedes tener sangre real y tal. No, aquí lo que importa es cómo procede. La gente ascendía por méritos exclusivamente. A capitán llegaban 10 años, a los 10 años, 12 años. Capitán tenía por los 30 años, más o menos. Navarro fue el que inventó el fuego graneado. El fuego graneado era no solo piqueros, sino
metía un arcabucero, de tal forma que cada capitán tenía un arcabuz al lado para facilitarle el derribar al de enfrente, ¿no? Y entonces había, la mitad eran piqueros, o como mínimo había cada dos un piquero para facilitar el combate este. Y luego los que iban delante con la pica, normalmente lo que hacían era matar, derribar, porque el segundo que iba detrás con la pica por este costado te lo remataba. Y el tercero todavía tenía opción para que si veían cualquier movimiento, pinchase al que estaba ahí para que no te atacase las piernas. Los tercios españoles, gracias a esta forma de hacer la guerra, se convirtieron en los dueños imbatibles de los campos de batalla. El tercio español destacaba por su disciplina y presencia de ánimo en todo tipo de combates. Sus soldados luchaban por su honor, por su rey y sus banderas, por su España y por su fe católica. Había Dios, el rey y la nación. Todo cimentado por mi propia honra. Es decir, que sirvo a la nación sirviendo al rey, lo debo, es mi honra, y sirvo a Dios. Y a la Iglesia, a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La honra del soldado español no es un mito, es una auténtica realidad. Ellos, era su principal bagaje. Eran hombres que no tenían otro beneficio, otro interés que mantener su honra, ¿no? Y mantener bien alto la honra de su rey, al que servían, ¿no? De tal forma que incluso hasta los amotinados, para no perder la honra, siempre fueron leales al rey. Decía, me deben dinero, pero yo soy leal al rey. Es algo que desde aquí parece un poco utópico, ¿no? Entonces era su mochila, era su razón de ser el mantener la honra, y por ella vivían y morían. La frase esa, somos un tercio español, no tenemos otra opción que o victoria o muerte. Los tercios españoles solían hacer uso de formas de combate, formas de guerra irregulares, posibles gracias a su enorme moral y combatividad. A los tercios acompañaba artillería, zapadores y abundante caballería. Los tercios no solo eran invencibles en campo abierto. En Flandes, la mayoría de las batallas estaban vinculadas al asedio de plazas fortificadas, según marcaba la entonces imperante traza italiana, sistema diseñado para resistir el fuego de la artillería de la época. Si se trataba de un asedio, los tercios realizaban obras de atrincheramiento, túneles y todo tipo de construcciones para rodear la plaza y aproximar los cañones y minas a los muros hasta derribarlos, y así facilitar el asalto por la infantería. Las encamisadas eran acciones en las que un reducido grupo de los mejores hombres perpetraban incursiones por la noche en el campo enemigo. Daban un golpe de mano armados tan solo con la espada y su daga, sin ninguna protección, ataviados con una simple camisa blanca, de ahí el nombre, para distinguirse de sus contrarios. Estos ataques provocaban el terror entre sus enemigos.